Juvenal Medina sobre los desastres naturales, sobre los fenómenos naturales y los desastres, cómo evitarlos y qué poder hacer para que no vuelva a pasar lo que hemos vivido en estos días en Camaná, Arequipa. Buenos días. ¿Qué ha pasado en Arequipa y por qué se pudo evitar este desastre? Buenos días, Patricia. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, nuestro país ya tiene, digamos, muy identificado la fenomenología que tenemos en el país. Como sabemos, Perú es un país privilegiado en climas, ¿no? Tenemos 28 de los 32 climas del mundo, ¿no? Tenemos muy identificado las temporadas de lluvias, las temporadas secas, y eso es algo que toda persona que habita en este país tiene que conocer y no debe ignorar, en principio, ¿no? Entonces estamos ante fenómenos naturales que son recurrentes, que son cíclicos, y que ya por nuestra vulnerabilidad en el pasado nos han causado bastantes daños. Perú tiene un historial de desastres bastante amplio, con pérdidas muy significativas en cuanto a pérdidas económicas, a pérdida de vidas humanas, pérdidas materiales, destrucción de medios de vida, ¿no? Afectando el desarrollo sobre todo, ¿no? Entonces, interrumpiendo el desarrollo, generando inversiones grandes en lo que ha de ser la recuperación, la rehabilitación o la atención humanitaria de las personas que sufren el daño o de todo cuanto se destruye. Entonces, ese alto costo que experimenta un país, una población, cada vez que ocurre un desastre, es algo que tenemos que de alguna manera valorar y corregir, sobre todo ¿por qué estamos sufriendo desastres ante fenómenos que son tan conocidos, ¿no? Entonces, y ahí es donde vemos que nuestra sociedad aún no ha logrado internalizar cómo funciona nuestra naturaleza, no está utilizando la información valiosa que tenemos hoy en día sobre estos fenómenos naturales. Las entidades técnico-científicas como el INGEMET, el INGEPE, el CENAMI, la Autoridad Nacional del Agua, entre otras, que hacen estudios y nos permiten tener información actualizada de la fenomenología y de los riesgos que hay en el país, no está llegando, digamos, a ser una herramienta en la planificación del desarrollo. Exacto. ¿Cómo afecta la inestabilidad política a, por ejemplo, digamos, declarar como urgente, colocar, digamos, pequeños centros de monitoreos de nuestros climas en todo el país? Que eso no existe. No tenemos centros satelitales para saber lo que está pasando, no tenemos ninguna prevención, digamos, predictibilidad, y tampoco tenemos ninguna prevención, pero a su vez la inestabilidad está afectando lo que estamos viviendo. Efectivamente, la inestabilidad política es un factor adverso que nos hace daño y nos limita nuestro accionar, nuestra capacidad de poder actuar oportunamente frente a al riesgo que tenemos, el riesgo de desastres, ¿no? Entonces hay una distracción de la atención, que distrae la prioridad dentro de la agenda política. Vemos que la gestión del riesgo todavía no está dentro de las primeras prioridades, siendo tan importante para el desarrollo del país. Entonces, efectivamente, contribuye con la vulnerabilidad, toda esta problemática social y política que vive el país, porque entidades que podrían estar orientando sus esfuerzos, sus recursos en atender o gestionar el riesgo de manera oportuna, están teniendo que atender problemas sociales, políticos, ¿no?, que están dominando la agenda en el país. Entonces, y eso quizás vale la pena hacer un llamado, una reflexión a toda la clase política que está, digamos, muy imbuida en estos problemas políticos, dejando de lado algo que es tan importante, la gestión del riesgo de desastres. No obstante que en el Perú tenemos una política nacional de gestión del riesgo de desastres aprobada el año 2021. Lo que pasa es que en Perú tenemos norma para todo. Exacto. El tema es que la norma, echa la ley, echa la trampa. Ni siquiera se revisa, ni siquiera se conoce. Los congresistas están creando todos los días el día de la, de la maracuyá del trago del maracuyá con pisco sour, y no están pensando en que se tiene que legislar y conocer estas leyes que no se cumplen, que son papel mojado al final. Así, efectivamente. Entonces tenemos que hacernos una reflexión seria ante esta situación, porque la temporada de lluvias todavía no ha terminado. Estamos entrando en la temporada de mayor intensidad, ¿no?, de la pluviosidad en el país, y se advierte que esto puede generar mayores fenómenos, mayores eventos en el territorio nacional.
tenemos ya mapeado, identificado muchos puntos críticos por la Autoridad Nacional del Agua, y nosotros como institución privada, como ONG especializada en gestión del riesgo de desastres, venimos justamente trabajando en ese sentido para apoyar a las poblaciones vulnerables en varias partes del país. Estamos justamente ahora trabajando en Lima 2 proyectos, uno en la Lima Norte, con los distritos de Coma, Puentipiedra, Los Olivos, pero también con la Mancomunidad Nacional. ¿Pero en qué sentido? Para que si, por ejemplo, viene un huaico, se puede... Para fortalecer esa capacidad local que es necesario para poder llevar a cabo acciones correctivas, acciones de planificar mejor el desarrollo ante este riesgo que tenemos, pero también prepararnos para tener una respuesta más efectiva. Hay riesgos importantes que amenazan Lima, como es el terremoto grande que se nos advierte el Instituto Geofísico del Perú, pero también tenemos zonas proclives a huaicos, a deslizamientos, a inundaciones. Tenemos 3 importantes ríos que cruzan la ciudad de Lima, ¿no? Chillón, Rímac y Lurín, y que están poblados en sus zonas ribereñas, y eso representa un alto riesgo para la ciudad, ¿no? Pero también tenemos poblaciones asentadas en quebradas secas, ¿no? En la zona de San Juan del Lurigancho, tenemos en Ate, Vitarte, Chaclacayo, Chosica, Ricardo Plama, y también vamos por Villa Salvador, Villa María del Triunfo, etc. Entonces tenemos un escenario de riesgo amplio y complejo que requiere ser abordado, que requiere ser, atendido y tener un trabajo continuo entre los gobiernos locales, también articulados con la labor que deben desarrollar los gobiernos regionales y los sectores. Claro. Entonces es una labor que requiere un trabajo permanente, no solamente en la coyuntura de la emergencia, como estamos viviendo ahora, sino sobre todo, durante todo el año, donde hay oportunidades de poder llevar a cabo mejor las actividades y poder invertir bien los recursos del Estado. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en una población que, se viene un huaico que que puedes prevenir aunque sea un poco de unas horas antes y salvar la vida? Porque en un terremoto sí ahí no hay manera, pero en un huaico, ¿cómo prevenir en la comunidad y decirles que puedan ir a zonas altas, que por favor evacúen rápidamente? Porque muchas de las personas no se mueven por cuidar sus cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacer prevenir? ¿Con qué cosas decirles, miren, ahorita la vida importa más que el televisor, qué sé yo? Porque eso también se vio en Secocha. Mire, los fenómenos que estamos viendo que ocurren hoy en día son fenómenos que nos advierten, que ocurren con cierta anticipación y nos permiten de pronto establecer mecanismos de alerta. Sistema de alerta temprana que ya desde el INDECI y también mucho antes desde las instituciones privadas como Spredes hemos venido implementando sistemas de alerta temprana comunitarios, donde la población que habita en las zonas expuestas son partícipes de la vigilancia del río, vigilancia de la lluvia, vigilancia de los puntos críticos para que puedan de alguna manera oportunamente reaccionar y ponerse a salvo. Se han elaborado también mapas comunitarios donde se establecen cuáles son las zonas críticas y también cuáles son las zonas seguras, de manera que la gente ya sabe cómo actuar en el momento preciso. Para ello también es importante llevar a cabo actividades preparatorias, es decir, teniendo ya el mapa de riesgo, poder trazar las rutas de evacuación, pero también preparar, organizar a la población para que tenga esa capacidad de respuesta, poder ver cómo auxiliar, cómo trabajar, de una manera solidaria entre toda la población. Pero es importante llamar también a la intervención y la participación de las autoridades, de la institucionalidad que tenemos en el país, en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Y esa es una labor que requiere y demanda de un trabajo permanente. No solamente reactivo, porque ya tenemos el problema encima, sino sobre todo tener un trabajo de planificación. Y como usted bien señala, la prevención es un proceso de gestión de riesgo que está ligado a la planificación del desarrollo. Es decir, todo municipio que tiene en su plan invertir recursos para mejorar la calidad de vida de las personas, es ahí donde tiene que invertir mejor los recursos para generar viviendas seguras, infraestructura segura, para que cuando ocurran estos fenómenos que son recurrentes, no le afecten nada, ¿no? Entonces, es un trabajo continuo, pero hay una situación de riesgo que requiere ser atendida. Nosotros, viendo un poco la información que hay en la Política Nacional de Gestión de Riesgo, podemos darnos cuenta la importante cantidad de población expuesta a fenómenos naturales. Por ejemplo, en lo que es ante un terremoto que puede ocurrir en cualquier parte de la costa peruana,
tenemos más de como 20 millones de personas expuestas a sufrir los daños. Claro, el silencio, ¿no?, sísmico que hemos recordado después de lo, ¿no?, que ha pasado en Siria y Turquía, y sobre la cual, digamos, lo máximo que se ha hecho es que está bien tener una mochila de emergencia y salir, digamos, a zonas seguras, pero tenemos a mucha población, como acaba de recordar usted, que vive en viviendas que se pueden caer con solo tocarlas. Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, para prevenir este gran terremoto que se espera en Lima desde 1746? Así es. Si bien la preparación es una actividad importante para, digamos, salvar vidas, pero no es suficiente. Es decir, tener la mochila de emergencia y saber qué hacer en el momento que tiembla no es suficiente. Creemos que tenemos que trabajar fuertemente en lo que es reducir la vulnerabilidad de la vivienda. Es decir, darle mayor resistencia a un evento sísmico. Y muchas de las viviendas que tenemos en Lima y en muchas ciudades del país son altamente vulnerables por su fragilidad, es decir, por la forma como fue construida, que no reúne las exigencias sismo resistentes, pero también por la antigüedad. Muchas de las viviendas, sobre todo en las ciudades que tienen muchos años ya de existencia, hay viviendas que están en un estado tan crítico de estabilidad que caen por sí solas. Y entonces tenemos que hacer algo para poder reforzar esa vivienda o hacer un proceso de renovación urbana, es decir, reemplazar esas viviendas críticas por algo más seguras en salvaguarda de las personas que las habitan o de las personas que transitan en esas rutas, en esas calles donde hay muchas viviendas frágiles. Por eso desde PREDES hemos venido trabajando justamente esta guía para reforzar viviendas en zonas inestables, como una herramienta de apoyo a la población que vive en estas zonas críticas, para que sepa cómo poder darle mayor seguridad a su vivienda. Es decir, que haya un compromiso desde la familia, pero también tiene que haber un concurso de la autoridad, de la institucionalidad. Los gobiernos locales, los ministerios, tenemos que sumar esfuerzos, más allá, digamos, de poder trabajar cada quien en su lado, sumar esfuerzos para darle a la población mayor seguridad frente a estos riesgos que ya los tenemos identificados. Nos advierte el IGP que podemos tener un terremoto muy grande, muy fuerte, incluso más que Turquía, 8.8 grados en la escala de Richter o escala Momentum, que podría generar grandes destrucciones, porque en Lima tenemos alrededor de 2 millones de viviendas en alto y muy alto riesgo. Y entonces tenemos alrededor de cerca de los 10 millones de habitantes podrían sufrir daños de distintos niveles ante un terremoto en Lima con efecto de tsunami. Y más aún, en las poblaciones que habitan en las laderas pueden también sufrir los efectos de los desprendimientos de rocas, es decir, derrumbes y desprendimientos de rocas que podrían hacer más compleja la situación de las viviendas de la población que habita en estas zonas extremas. Entonces, tenemos información que venimos produciendo para poder orientar y avanzar un poco en esta labor de generar mejores condiciones de seguridad entre la población y también preparando, digamos, dándole ciertas pautas a la población en cuanto a las acciones que debe desarrollar para ganar seguridad, porque esperar que se reasienten en otros lugares, es decir, que la población salga a otro sitio, es bien complejo. No, claro, es realista. Juvenal Medina, experto en desastres y fenómenos naturales, estuvo en Nativa y esta conversación continuará porque realmente no podemos esperar que nos vuelva a caer un desastre natural para empezar a hablar de él y de su prevención. Muchísimas gracias por la entrevista.